les parecía la idea de que les dieran de baja la materia ni nada de eso, pero estarían entonces de acuerdo eh, con la cuestión de... Es que aquí hay dos cosas. Una podría ser que les evaluaran con lo que ya habían entregado. El nuevo profe tendría que pedirles evidencias o algo así. Pero más o menos la maestra Sandra dicen que se separó del cargo como en el primer parcial, ¿no? Sí, Sí terminó primer parcial y lo evaluó, Ajá. pero no nos dio calificaciones. Ok. Pero de todos No, modos, pues estarían perdiendo de 2/3 partes del curso. Entonces, eso equivaldría a pasar la materia de noche, ¿no? Pero bueno, podría ser una opción. Otra opción podría ser que eso ya se instrumentó en el semestre pasado, cuando inició la pandemia, que les digan que va a haber un curso de recuperación. Entonces sería una modalidad en la que más o menos en un mes o un poco menos, ustedes tendrían que estar viendo así al vapor todos los contenidos. Entonces de esa manera se les calificaría también. Ay, ninguna de las dos me gusta porque las dos equivalen a pasar de noche la materia. Además, la persona que se encargue, vamos a suponer que lo hagan de esa manera, de un curso de recuperación, pues nada más les estaría encargando trabajos hacia lo loco y eso, entonces de ahí se aprende muy poco. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? es que muchos no quieren o sea, dar de baja de la materia porque quieren hacer otros trámites y dar de baja significa pues perder el derecho pues a ese tipo de trámites. No se vienen a lo mejor unos de cambio de carrera y demás. Em, la otra, la que menciona de hacer como un curso, un mini curso de esa materia, también yo considero que se aprende muy poco. Sin embargo, o sea, desde mi punto de vista, creo que de todos modos esa es una materia que es más práctica que teórica y realmente lo que estamos aprendiendo online realmente no, Es ni poco. siquiera abarcaría Sí, es nada cierto. de lo práctico. Entonces, siento que para mí da igual, ¿no? Ujú. También es muy personal eso. Miren, dejen que les Y diga algo. Un ingeniero en general tiene que saber medir. Sin embargo, ese conocimiento lo pueden adquirir con otras materias, en otras sesiones de laboratorio y eso. Entonces, digamos que metrología a lo mejor no es tan importante porque nada más estarían viendo la teoría que hay detrás. Sí son importantes cuestiones como checar la propagación del error, sobre todo al momento de presentar un reporte científico y todo eso, ¿no? O sea, calcular una desviación estándar, cosas por el estilo. Pero digamos que no se pierde tanto porque es una materia que está sobredimensionada para la carrera. A lo mejor les digo, ese conocimiento lo pueden adquirir estudiando en otros lados, ¿no? Entonces no se perdería tanto. A lo mejor en esta manera que les comentaba de un curso de recuperación, pues sería así como rescatar un poquito, ¿no? Mm, lo que sí se me haría gacho sería que les plantearan la opción de dar de baja la materia. Seguramente les van a plantear que si ese es el caso, no se vean afectados para hacer los trámites que me comentas. Entonces, ahí nada más ustedes tienen que ponerse truchas. Si les plantean que eso sea una posibilidad, entonces ustedes díganles, bueno, pues sí, pero que no me cuente la materia para la tramitología que hace falta, ¿no? Ya sería cuestión de ver qué respuesta les comunican, pero por favor entonces hagan el esfuerzo de estar bien en contacto conmigo. Todo esto que me están diciendo, hasta ahorita que les pregunté me lo están comentando. Entonces, en cuanto ustedes reciban cualquier clase de respuesta, luego comuníquenmelo para ver qué acciones se pueden tomar. ¿Va? sí, profe, gracias. Órale, pues. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso. Esta es la última parte. Es el tema de las aminas. Ya vimos el comportamiento de los ácidos. Una de las reacciones más frecuentes que tienen justamente es la de de trabajar como ácidos, o sea, liberar al protonácido. Eso era porque veíamos que un ácido carboxílico, a la hora que se rompe este enlace de forma heterolítica, entonces estaríamos pasando a esta estructura y esta estructura se encuentra en resonancia con esta otra. Entonces,
al pasar del lado de productos, los ácidos ganan estabilidad, por eso es que tienden a disociarse mediante la liberación del protoncito ácido. Con las aminas pasa lo contrario, las aminas son bases de Lewis. ¿Por qué son bases? Porque tienen la capacidad de donar un parcito de electrones que se encuentra situado sobre el átomo de nitrógeno. Es que muchas veces en la sustitución nucleofílica veíamos que el nucleófilo era una molécula del tipo amina, ¿no? Esta amina, que tiene un nitrógeno conectado a un carbono y a dos hidrogenitos, sería una amina primaria. Una amina secundaria sería aquella que tiene nada más un hidrogenito y dos grupos alquilo o arilo. Esta sería la amina secundaria. Y por último, una amina que tenga tres grupos alifáticos o aromáticos será una amina terciaria. ¿Ah? ¿Por qué son bases de Lewis? Bueno, por lo que les decía que pueden ceder pares de electrones, pero vamos a ver quién sería mejor base de Lewis. Vamos a comparar, por ejemplo, esta amina que se llama metilamina contra esta otra. CH2Cl NH2. ¿Quién de las dos es mejor base de Lewis? Aquella que tenga mejor capacidad para donar a este parcito de electrones. Entre esas dos, ¿quién dirían que es? Recuerden que el cloro, por efecto inductivo, está jalando toda la densidad electrónica de la molécula. Sería la primera. La primera, ¿verdad? Porque este metilo además se encarga de meter densidad electrónica. Eso haría que quedaran más expuestos estos parcitos de electrones. Ahora, entre esta que les acabo de poner aquí y esta otra, ¿quién sería? La más básica. La de arriba, porque el efecto inductivo es aditivo. Aquí solo tengo un cloro que está jalando, mientras que aquí hay dos. Entonces, esos dos van a hacer que este par de electrones quede menos disponible para ser cedido. Ahora, entre, por ejemplo, esta de acá y esta otra, es más, voy a quitar este bracito metilo y voy a poner dos grupos terbutilo. Esto ya no está tan fácil de ver. Fíjense, los grupos terbutilo, entre más voluminoso sea el sustituyente alquilo, voy a ver que la densidad electrónica se cede de mejor manera hacia el nitrógeno y por lo tanto este par de electrones es más básico. Pero tengo aquí un efecto contrapuesto, el impedimento estérico de estos grupos. Si finalmente lo que un ácido va a hacer es conectarse con este par de electrones, eso depende también del impedimento estérico. Si yo tengo grupos muy voluminosos, podría ser que se viera impedida la salida de este par de electrones hacia un ácido de Lewis. Entonces, aquí tengo dos efectos contrapuestos, tengo que analizarlo de forma experimental a ver cuál va a ganar. Puede ser que por el lado del efecto inductivo se vea más favorecido el ceder este par de electrones, pero por efecto estérico se ve más impedido. ¿Ah? Entonces, ahí es donde necesitamos determinarlo de forma experimental. Bueno, pero en general todas las aminas son bases de Lewis. Podemos modularles la basicidad. ¿De qué manera se obtienen? Hay algunas reaccioncitas de aquí que ya conocen, otras no. La primera es la reducción de nitrocompuestos. Los grupos nitro prácticamente no nos servían para nada, pero ahorita vamos a ver que sí tienen una utilidad, es justamente la de obtener al grupo amino o al grupo anilino en el caso de que tenemos un compuesto aromático. Entonces, si tengo un AR, NO2 o bien un R, NO2, eso
en presencia de un metal que sea muy electropositivo, en medio ácido, o bien vía catalítica poniendo hidrógeno y algún catalizador. De ambas maneras obtendría arilo NH2, o bien si partía del alifático tendría RNH2. Aquí hay que tener mucho cuidado porque podría ser que la reacción no sea regioselectiva. Por ejemplo, en el caso de que tuviéramos al benceno con un nitrobenceno, ¿qué pasa si yo le pongo hidrógeno y un catalizador? Por ejemplo, el catalizador de platino. Entonces tendría que las posibilidades de hidrogenación ocurren. Sí se obtendría aquí el grupo amino NH2, pero el benceno también estaría perdiendo su aromaticidad. Entonces tendría aquí ciclohexil-amina. ¿Sale? Si lo que quería era obtener un grupo amino, pero que siguiera el compuesto aromático, entonces no me conviene llevar a cabo esa reacción, me conviene utilizar otro método como, por ejemplo, el hierro y el medio ácido. Déjenme ponerles a ese ácido como el HCl. De esa manera, la reacción sería regioselectiva. Sigo conservando el sistema aromático, pero aquí esto se convierte en un grupo amino. Entonces tendríamos a este compuesto que su nombre trivial es anilina. Y bueno, si tengo un grupo alifático, por ejemplo, esta cosa se llamaría, aquí me equivoqué, perdón, es un NO2, se llamaría nitropropano, 1-nitropropano. Entonces a esto lo pongo en presencia de hierro, HCl, y de ahí tendría esta amina que se llamaría propilamina. Bueno, la segunda reacción la hemos visto hasta el cansancio, es la sustitución nucleofílica. Es la reacción de halogenuros de alquilo con amoníaco o derivados del amoníaco, es decir, con otras aminas. Tengo, por ejemplo, al amoníaco. Lo único que cambia es que ahorita estoy poniendo esta reacción desde el punto de vista contrario. O sea, siempre les ponía que tenía ahí un RX y lo ponía en presencia de NH3. Entonces de ahí se obtenía RNH2. Ahorita le estoy poniendo al revés. Estoy partiendo del amoníaco y digo que el reactivo es la RX. Pero es lo mismo. O sea, es una sustitución nucleofílica. Este es un nucleófilo. El halógeno es un grupo saliente. Entonces de ahí tendría RNH2 más ¿quién? Más HX como su producto. Aquí le puedo poner, por ejemplo, otro RX. Puede ser la misma R o puede ser diferente. Entonces de ahí aquí tendría una amina primaria. Si la vuelvo a poner con otra amina, con otro RX, perdón, entonces tendría una amina secundaria. NH, R, R' más HX. Y si lo vuelvo a poner con otro halogenuro de alquilo, RB'X, entonces voy a tener una amina terciaria. Esta era secundaria. Aquí tendría nitrógeno, R, R', RB'. Es una amina terciaria y el subproducto sería HX. ¿Y qué pasará si lo pongo en presencia de otro halogenuro de alquilo? O sea, una R''X. Sí se puede llevar a cabo la reacción. A pesar de que el nitrógeno ya no tiene hidrogenitos para estar soltando, puede obtenerse algo así, miren. El nitrógeno sería un nitrógeno tetravalente. Entonces tendría R, R', RB', R''. Un nitrógeno con 4 valencias es positivo, entonces todo esto sería un catión. Y el anión sería el halógeno. Esta es una sal de amonio.
Aquí me equivoqué, les puse primaria, tendría que ser terciaria. ¿De acuerdo? Déjenme ponerles un ejemplo. Al ácido acético lo voy a poner en contacto con cloro molecular y fósforo rojo. Esta era la reacción de Hell-Folkard-Zelinsky. Es una sustitución sobre la posición alfa al grupo funcional que es el ácido carboxílico. Entonces de aquí tendría CH2, Cl y el ácido carboxílico. Es una reacción regioselectiva. Pero ahora esto lo voy a poner en contacto con amoníaco, NH3. Este sería el nucleófilo, este cloro es un grupo saliente, entonces tendría CH2, NH2, OH. Ajá. Aquí, esto es nada más en el pizarrón. Ustedes ya vieron que este NH3 también podría meterse aquí y entonces estaríamos formando una amida, ¿no? Pero me voy a quedar con esto, porque tiene una utilidad práctica. Por cierto que como el medio es básico, aquí no tendría al ácido, sino a la sal del ácido. Entonces aquí tendría un O menos NH4 positivo. ¿Ok? Y si a esto lo hidrolizo, entonces ahora sí llego al ácido carboxílico. Tendría CH2, NH2, CO, OH. ¿Va? ¿Qué compuestito será este? Fíjense que tiene un grupo amino de este lado y un grupo ácido de este otro lado. ¿Un aminoácido? Un aminoácido. En particular, este aminoácido se conoce como glicina. Es un aminoácido primario. Es uno del conjunto de aminoácidos esenciales, es decir, los que constituyen toda nuestra estructura proteínica. Bueno, este aminoácido también podría existir de esta otra manera. Profe, ¿ese se sintetiza por el cuerpo? No, justamente por eso es un aminoácido esencial. Nosotros lo tenemos que adquirir de la dieta, de la misma manera que adquirimos las proteínas, las vitaminas, perdón. ¿Ah? Esencial significa eso. Nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlo. ¿Ah? Bueno, también podría existir de esta otra manera. Podría ser que este protoncito de acá saliera del ácido y protonara a este nitrógeno que tiene ahí un par libre de electrones. Entonces me quedaría CH2, NH3, pero este es un nitrógeno tetravalente, entonces tendría una carga formal positiva. Y aquí tendríamos un O menos. Justamente esta es la forma en la que un aminoácido se concatena con los demás para formar la estructura de una proteína. A la hora que esta parte positiva vea la parte negativa de otro aminoácido, eso se empezaría, digamos, a polimerizar y entonces estaría formando primero la estructura de un péptido. De hecho, ese enlace entre dos aminoácidos se conoce como enlace peptídico y la unión entre péptidos formaría a las proteínas que nos constituyen. ¿Ah? Hay dos clases de proteínas. Las proteínas globulares, que están encargadas de viajar a través del torrente sanguíneo, por ejemplo, la hemoglobina es una proteína globular, y las proteínas filamentosas, que son las encargadas de formar estructura. Por ejemplo, la quitina, que forma el exoesqueleto de los insectos, es una proteína filamentosa. También la queratina, que forma el cabello, las uñas, etc. O sea, son proteínas que tienen una estructura filiforme en forma de hilo y entonces a la hora que se agrupan entre ellas, formarían una estructura capaz de soportar, por ejemplo, el esqueleto, el exoesqueleto, etcétera, ¿va? Sería el análogo, por ejemplo, de la celulosa en una estructura vegetal. Nada más que esto ocurre en estructuras de tipo animal. ¿Ah? Déjenme ver si traigo algún otro ejemplo chido. No, bueno, este otro, más sencillito. CH3, CH2, Cl.
lo pongo en contacto con amoníaco, entonces tendría la sustitución nucleofílica. CH3, CH2, NH2 más HCl. Estoy obteniendo la etilamina. Ahora a esta la pongo en contacto con CH3Cl. De ahí se obtendría esta otra amina, ahora es secundaria. Como tiene bracitos diferentes, se llamaría etilmetilamina. Y si a esta la pongo en contacto con este otro, por ejemplo, un bencilo, entonces de ahí tendría una amina terciaria que tiene todos sus bracitos diferentes. Se llamaría bencil etil metil amina. Ya no hay una manera trivial de llamarle. Cada vez que se hace la reacción, se liberaría HCl. Ok, la sustitución nucleofílica, ya la habíamos visto. La tercera reacción es una aminación reductiva. Esta es la que les había quedado a deber cuando hablábamos de las cetonas y de los aldehídos. Tengo un grupo cetónico o aldehídico y lo pongo en contacto con NH. Pero además hace falta hidrógeno molecular y un catalizador. El catalizador sigue siendo el paladio, platino, níquel, lo que sea. O bien, esta es la vía catalítica. También puede existir una vía química. Utilizamos un reductor de los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, este que es específico se llama cianoborohidruro de sodio. BH3CN. Entonces, de cualquiera de esas maneras, se obtendría aquí ese carbono que tenía sus dos bracitos, un hidrógeno que se le va a meter y un NH2. ¿Ah? Esta sería una amina primaria. Puede ser que en lugar de amoníaco le ponga una amina primaria, por ejemplo, RNH2, mismas condiciones de reacción. Ahora estaría obteniendo una amina ¿de qué tipo? Ahí se sigue pegando el hidrógeno. Ahora este NH viene con la R que venía de la amina primaria. Entonces, ¿qué tipo de amina es? Es una amina secundaria, muy bien. O bien puede ser que le ponga una amina secundaria. R2NH, mismas condiciones de reacción. El chiste es que pongan al carbono con sus dos bracitos originales, le pongan un hidrógeno y ahí ese nitrógeno se pegaría pero con las dos R's que ya venía. Entonces, si nos fijamos en torno del nitrógeno, veríamos que es una amina terciaria. ¿Sale? Por ejemplo, esta acetona, la acetona, la pongo en contacto con NH3, amoníaco, hidrógeno y un catalizador. Déjenme quitar ese cat, le pongo de una vez el catalizador que es níquel. Entonces, fíjense, este carbono que es el de aquí del centro, tiene dos bracitos que conserva. Son grupos metilo. Se le pega un hidrógeno y se pega este nitrógeno. Quedaría como un NH2. ¿Qué amina es? Es una isopropilamina, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Esta otra reacción ya también la conocimos. Es una reducción de nitrilos. Los nitrilos tampoco sirven para nada, más que como disolventes o bien para producir aminas. Entonces tienen aquí un R para producir aminas o ácidos carboxílicos, también sirven para producir esos. Entonces tendríamos al nitrilo, que era este grupo funcional,
lo ponemos en presencia de dos equivalentes químicos de nitrógeno, de hidrógeno. Y necesitamos un catalizador. Entonces de ahí tendríamos R. Este carbono de acá se va a reducir a un metileno, CH2. Y el nitrógeno se va a reducir a un grupo amino, NH2. ¿Ah? Es una forma de hacer que una cadena hidrocarbonada tenga un carbono de más, justamente este metilo. Entonces déjenme ponerles, por ejemplo, esta moleculita, que sería cloruro de bencilo. Lo pongo en contacto con cianuro de sodio. Lo primero que veríamos es la sustitución nucleofílica. Ahora estoy metiendo el grupo nitrilo. Ahora a ese grupo nitrilo lo hidrogeno, H2, el catalizador también es níquel, y de esa manera se obtendría, aquí tendría un carbono de más, entonces aquí tendría al grupo amino. Desde luego hay que tener cuidado por lo que les decía hace un momentito. Estas también son las condiciones para hidrogenar al anillo aromático, entonces podría ser que de aquí no tuviera a este fenilo, sino que tuviera un ciclohexano, nada más. Vamos a suponer que la reacción sea regioselectiva y entonces se obtuvo este compuestito. En el pizarrón funciona. Ok, esta reacción también ya la vimos. Era una reacción propia de las amidas. Es una degradación. ¿Qué pasó? ¿La 4 se encuentra aminas primarias? La 4, perdón, ¿qué? ¿La reacción 4 se encuentra aminas primarias? Sí, en este caso sí. Porque estamos poniendo hidrógeno, entonces el hidrógeno se va a meter donde sea que pueda ser aceptado, entonces se metería en el nitrógeno, y entonces sí, el resultado sería una amina primaria. No hay manera de hacer que este nitrilo tenga otro grupo funcional aquí, por ejemplo otra R, que sería la forma de obtener una amina secundaria, por ejemplo. Como no es la estructura que tiene el nitrilo, entonces no es posible. ¿Sale? Qué bueno que lo preguntas. Entonces esta reacción se llama degradación según Hoffman o descarboxilación, ¿se acuerdan? Se llama descarboxilación porque estamos retirando al grupo carbonilo. Entonces necesitamos una amida. Recuerden que la amida tiene esta estructura. La ponemos en contacto con el anión hipobromito, o Br-, y de esa manera a la R se le pega el grupo amino. Y tendríamos la salida de un anión carbonato. Ya la vimos, pero déjenme ponerles un ejemplo. CH3CO, N, CH2CH3, H. Esta es una amida N sustituida. Se llamaría etilacetamida. La ponemos en contacto con el hipobromito de sodio. Entonces a este grupo metilo se le pega el grupo amino, pero este grupo amino está sustituido, entonces me quedaría CH3N, el sustituyente que tenía, que es el etilo, CH2CH3, y un hidrogenito, ¿no? Sería una amina secundaria, más el carbonato, pero por ahí anda nadando el catión sodio, entonces me quedaría NA2CO3, ¿no? Carbonato de sodio. Déjenme ponerles, hasta aquí son las reacciones de obtención. Les voy a poner un esquema para ver por qué son útiles las aminas. Voy a partir de un alcohol primario. El chiste es que ustedes me vayan diciendo qué es lo que se obtiene al final de cada flechita. Entonces a esta flechita le pongo permanganato de potasio. A esta de acá le pongo bromofosfina, PBr3,
A esta de acá le voy a poner clorocromato de piridinio. Luego, después de esta, voy a agregar cloruro de tionilo. Después de esta voy a ponerle NH3, amoníaco. Aquí le voy a poner el hipobromito, que es la última que vimos. Y ya. Y luego a esta le voy a poner, hay de dos aguas. Una es que le ponga cianuro de sodio y aquí le voy a poner amoníaco. Luego aquí le voy a poner hidrógeno y níquel. Ahí está. Con esta aquí me quedo. A esta después le voy a poner amoníaco, es laminación reductiva. NH3, H2, níquel. Y después le voy a poner nada más. ¿Qué se obtiene después de cada flechita? Fíjense, aquí tengo un alcohol primario. Si a los alcoholes los oxido, llego a los ácidos carboxílicos. Podría, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy ocupando un oxidante moderado, entonces aquí llegaría a un aldehído. Pero si me paso de tueste, llego hasta el ácido carboxílico. Aquí esta es una forma de halogenar a los alcoholes. Entonces tendría R, CH2, Br. Ahora le pongo cianuro de sodio, sería la sustitución nucleofílica. Entonces tendría R, CH2, CN. Y si lo hidrógeno, sería la hidrogenación de nitrilos o la reducción de nitrilos. Entonces tendría R, CH2, CH2, NH2. Llegué a una amina por aquí arriba. Si al ácido carboxílico lo pongo con el cloruro del tionilo, entonces tendría la formación de un cloruro de ácido. Y si ese cloruro de ácido le pongo amoníaco, tendría una amida. Le pongo al anión hipobromito, la descarboxilo, entonces tendría R, NH2. Por acá abajo, ¿qué tengo? Otra vez tengo al bromo como grupo saliente, amoníaco como nucleófilo, tendría R, CH2, NH2. Y acá abajo tengo las condiciones para la aminación reductiva, entonces tendría R, CH2, NH2. Vamos a ver, partimos de esta cadena. ¿Cómo es este compuestito de aquí con respecto del número de carbonos? Tiene un carbono menos. Entonces, si lo que quiero es reducir la cadena hidrocarbonada, me conviene llegar a una amina, pero llegar de este lado. Esta otra, ¿cómo es con respecto del número de carbonos? Tiene un carbono de más. Entonces, si quiero hacer crecer la cadena, me conviene utilizar esta ruta. Esta tiene un número igual de carbonos. Y esta también. ¿Ah? Muchas veces para eso son útiles las aminas, para estar modificando una cadena hidrocarbonada y entonces hacer algunas modificaciones estructurales. Sin embargo, no. Casi siempre las aminas se emplean como bases. Son bases de Lewis. Bueno, hasta aquí entonces la obtención. Vámonos a la preparación, a la reactividad. Como les decía, la reacción más importante es aquella en la que se comportan como bases. ¿Para qué queremos a las bases? Pues muchas veces para generar sales, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo una amina primaria,
y la pongo en presencia del protón ácido, esto es una reacción reversible, se me estaría formando una sal de amonio, RNH3. Como el nitrógeno es tetravalente, va a tener una carga formal positiva. ¿Ah? Si tengo una amina secundaria, R2NH, y la pongo en presencia del protón, también estaría formando una sal de amonio, nada más que tiene dos Rs. R2, NH2, todo esto es positivo. Con la amina terciaria pasaría lo mismo. Sería nada más ahora una R3NH, pero con el nitrógeno con carga formal positiva. Aquí lo más difícil va a ser identificar cuál es el nombre de estos compuestitos. Por ejemplo, si tengo anilina, recuerden que anilina es un nombre trivial, y la pongo en contacto con ácido nítrico. Tendría que el nitrógeno se protona, o sea, ahora tendría un NH3. Todo esto va a ser positivo y el contraión va a ser el que venga con el ácido nítrico, o sea, el anión nitrato. Esto se llamaría nitrato de anilinio. Por eso les digo, la única complejidad es el nombre. ¿Qué otra tengo interesante? Por ejemplo, esta otra amina. NH, que tiene dos metilos, se llamaría dimetilamina. Se me ocurre ponerla en contacto con HCl. De ahí tendría todo este fragmento va a ser positivo y el contraión sería el cloro. Entonces esto se llamaría cloruro de dimetilamonio. ¿Y qué otra? A ver, por ejemplo, esta es un poquito más difícil. Es una anilina, pero se encuentra NN disustituida. La voy a poner en presencia del ácido acético. Entonces el ácido acético protona al nitrógeno. Me quedaría que sobre el nitrógeno ahora hay 4 valencias. Se convierte todo esto en positivo y el anión sería el ion acetato. Entonces justamente se llamaría así, se llamaría acetato de NN-dimetil. Esto para ilustrar que hay dos metilos sobre este nitrógeno y es un derivado de la anilina, entonces también se llamaría anilinio. ¿Va? Ok, esa fue la formación de sales. La segunda reacción es la misma que vimos para la obtención, es la alquilación. No deja de ser la vulgar sustitución nucleofílica. Tengo una amina, la pongo en contacto con una RX y de ahí tendría, esta era una amina primaria, de esta forma se obtendría una amina secundaria, más HX. La pongo en contacto con otra RX y de ahí tendría la amina terciaria, o sea, R3N más HX, esta es secundaria, esta es terciaria, y todavía le puedo poner otra RX, estaría formando a la sal de amonio. Entonces tendría R4N, todo esto va a ser positivo, y la X es negativa. Ejemplos ya vimos.
La tercera reacción es una conversión a amidas. Ya la conocen ustedes. La vimos con los derivados funcionales de los ácidos carboxílicos. Si por ejemplo tengo una amina primaria, RNH2, aquí nada más les voy a mostrar otra cosita. La pongo en contacto con un cloruro de ácido, o cloruro de acilo, también se llaman así. Entonces tendría R', CO, NH, R. Es una amida N sustituida. Aquí les voy a poner este otro compuestito. Es un SO2L. Este se llama cloruro de... Ay, no me acuerdo de cómo se llama. Creo que se llama cloruro de triflato. No me acuerdo bien, se los debo. El chiste es que la estructura molecular es esta. Tiene ahí un fenilo, hay un azufre que tiene 2 oxígenos y un cloro. Entonces, este cloro también es un grupo saliente, fácilmente puede salir de ahí. El compuesto sería algo así. NHR. Estos compuestos se llaman sulfamidas, son la base para las drogas sulfas. Antes de que se emplearan los antibióticos, la forma de matar bacterias era utilizar este tipo de compuestos. Lo malo que tienen es que no son muy regioselectivos, entonces atacan a los buenos y a los malos. Tienen efectos de toxicidad importantes, pero por eso es que se dejaron de ocupar. ¿Cuándo se ocupan? Cuando uno es alérgico a los antibióticos, por ejemplo, a la penicilina. Lo malo es que en general las personas que son alérgicas a los antibióticos también son alérgicos a las sulfas. Entonces no hay para dónde hacerse. Esta sería una sulfamida N sustituida también. Ok. ¿Qué pasa si parto de una amina secundaria? R2NH. Voy a hacerle las mismas reaccioncitas. Aquí tendría una R', COCl, un cloruro de acilo. Entonces llegaría a esto. R', CONRR. Va a ser otra vez una amida, pero es una amida N disustituida. Mientras que si parto de este, que no me acuerdo cómo se llama, llegaría a una sulfamida NN disustituida. SO2 ya no tiene ahí el cloro, sino que tiene al grupo amina. Entonces, esta también sería una sulfamida N disustituida. ¿Y qué pasará si tengo una amina terciaria? Lo voy a poner como R3N y le quiero llevar a cabo las mismas reacciones. Vamos a analizar el caso de esta. Eso implicaría que tendría una amida de este estilo. R. La carga formal del nitrógeno sería positiva, pero está adyacente a este carbono que también tiene densidad de carga positiva. Tendría una repulsión, por lo tanto esta reacción no procede. Y si hacen ustedes el ejercicio mental para llegar a la sulfamida, verían que también hay un nitrógeno cuaternario positivo que se encuentra adyacente a un azufre con carga formal positiva. Entonces, tampoco por aquí procede la reacción.
A ver, por ejemplo, esta amina, otra vez la anilina, NH2, y la pongo en contacto con el anhídrido acético. A pesar de que no es la reacción que les estoy poniendo, es una muy parecida, es una de reactividad de los derivados funcionales de los ácidos carboxílicos. Entonces de aquí se obtendría, el anhídrido se rompe por un lado, ¿no? De un lado se formaría el ácido del cual procedía y del otro lado el derivado funcional. Entonces el derivado funcional va a ser este. CH3CO NH con el fenilo. ¿Cómo se llamaría esta amida? Se llamaría N-fenil acetamida. Y del otro lado, de este otro lado se tendría que formar el ácido acético. Pero como tengo un medio básico, se formaría la sal de ese ácido acético. Entonces tendría CH3CO O a ver, sería un O menos. Necesito otro equivalente químico de este. Entonces tendría un NH3 con su fenilo aquí. Pero todo esto sería positivo. Papi, ¿puedes sentar? Sí, traviesita. Hola. A ver, espérame tantito. Chicos, préndanme sus cámaras, por favor, que los quieren saludar. Diles, pórtense bien, chicos, estudien mucho. Se ven chiquitos. Estudian mucho. Hola. Mira, ya te saludaron, mi amor. Bueno, ya diles adiós y mándales un beso. Gracias, chicos. Les mandaron muchos besos, nada más que ya no se vieron todos, ¿eh? Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Todo es duda. Muy bien. La cuarta reacción. Ya la conocen, es la sustitución anular. ¿Cuál era el papel que tenía un grupo NH2, NHR o NR2? Todos eran activantes muy fuertes, ¿no? Activantes fuertes. ¿Y hacia dónde dirigían? Directores a las posiciones orto y para. De hecho, son tan fuertes como activantes que hay una trampita aquí de algo que no les había dicho. Si yo lo que quiero es producir, por ejemplo, a partir de anilina, a la bromoanilina, o sea, quiero meter un átomo de bromo en cualquier posición orto y para, tendríamos que meter bromo y un catalizador que era el tricloruro de hierro, ¿no? Entonces de ahí dirían ustedes que cámara, se obtiene la mezcla de NH2Br más NH2, el compuesto en para, ¿no? Para bromoanilina o ortobromoanilina. Sin embargo, es tan fuerte el poder activante de este que simultáneamente las tres posiciones se van a bromar. Entonces no se obtienen estos compuestos, se obtiene este. ¿Cómo le haría si quisiera llegar al que se encuentra monobromado? Vamos a suponer que sea la parabromoanilina. Bueno, primero tendría que bajarle el poder de activación al grupo amino. Eso, ¿cómo lo hago? Puedo obtener el derivado funcional. Entonces le puedo poner aquí el anhídrido acético, por ejemplo, CH3 CO2O. Entonces de ahí obtendría CH3CO
NH. Espérenme. Sí, está bien. NH y aquí con su bracito, ¿no? Ahí está. Estaría obteniendo una amida, que es el derivado funcional. Ahora, a esa amida la voy a bromar, pero con condiciones para que se brome el anillo aromático. BR2, FSL3. Esta es una reacción que es propia del anillo aromático. Entonces, ahora este sigue siendo un activante, pero es un activante moderado. Entonces, sobre el anillo aromático obtendría la bromación. Tendría el compuesto orto más el compuesto para, ¿no? Pero me voy a quedar nada más aquí con el que se encuentra en para, que es el que deseo. NH y aquí todo lo demás, ¿no? CO, CH3. Ahora lo que tengo que hacer es deshacerme de esta cosa y obtener de nuevo el grupo anilino. Eso se conoce como protección del grupo funcional. Lo único que tengo que hacer es hidrolizar. H más H2O. Recuerden que ante la hidrólisis todos los derivados funcionales regresan al ácido carboxílico. Entonces, de ahí tendría que se obtiene este compuestito más el derivado funcional de esta parte. Sería CH3COOH. Ya llegué a este que era el deseado. Protección se llama la técnica de síntesis. O sea, modifico a un grupo funcional para que no reaccione, hago modificaciones en el resto de la molécula y después recupero el grupo funcional original. Bueno, la quinta reacción no la conocían. Es una eliminación. Recuerden que las eliminaciones producen alquenos, pero esta se llama eliminación de Hofmann. En sales cuaternarias. Vamos a recordar en qué consistía la eliminación. Consistía en que yo tenía un halogenuro de alquilo de este estilo. Tenía que tener en el carbono adyacente un hidrogenito. Y eso lo ponía en presencia de una base fuerte. Entonces de ahí obtenía un alqueno, ¿no? Pero ¿qué pasaba con los halógenos? Solo podían ser cloro y bromo. Vamos a suponer que tengo este halogenuro de alquilo, lo pongo en presencia de una base fuerte, hidróxido de potasio. ¿Cuál era el alqueno que se formaba? Se formaba el alqueno de Zaitsev, que era el alqueno más sustituido, ¿recuerdan? El alqueno de Hofmann, que sería este de acá, no se formaba. Bueno, con esta técnica justamente puedo formar al alqueno de Hofmann. Vamos a suponer que tengo esta misma cadena hidrocarbonada, pero ahora tengo aquí un nitrógeno que tiene ciertas valencias, de forma que tiene una carga formal positiva. Entonces lo pongo esto en contacto con una base fuerte y ahora voy a formar exclusivamente al alqueno de Hofmann. Entonces este era el producto Zaitsev, este es el producto Hofmann. De esta manera solo se obtiene el producto Hofmann. ¿Por qué? ¿Cómo es la electronegatividad de un nitrógeno que se encuentra cargado de forma positiva? Es muchísimo, muy alta. Toda la nube electrónica de la molécula se va a ver deformada hacia el átomo de nitrógeno. Por eso es que se obtiene el compuesto de Hofmann. De hecho, ¿por qué estaba prohibido aquí el flúor? Si yo aquí le pusiera en lugar de ese nitrógeno con carga formal positiva un flúor, también obtendría el alqueno de Hofmann. ¿Por qué? Porque el flúor es muchísimo más electronegativo que el cloro, entonces también la densidad electrónica se ve deformada hacia el flúor por efecto inductivo y también de ahí obtendría el alqueno de Hofmann. ¿Va que va?
Por cierto que como subproductos, en este caso se obtendría R3N, vamos a suponer que estas fueran Rs, más agüita de coco. Es una amina terciaria. Listo. Ya sabemos cómo producir el alqueno de Hofmann. ¿Quieren que le dejemos ahí? Sí, profe. Ya estuvo, ¿no? Es un poco saturado. Ya nada más me falta la sexta reacción, que es la que se encarga de producir a las sales de diazonio. Entonces, esa la estudiamos hasta el día viernes. Ya sería lo último que tendría la tercera unidad, ¿ah? Y el resto de la clase lo dedicamos a preguntas. Entonces, por favor, échenle ganitas a su guía de estudios para que tengan preguntas concisas y les sirva de algo para hacer nuestro examen, que sería el día lunes. El examen también va a ser de opción múltiple. Entonces, difícilmente voy a poder ponerles preguntas en las que tengan que hacer dibujitos y eso, pero muchas veces eso lo complica las cosas, porque de todos modos hay que estar dibujando las estructuras y estar decidiendo cuál es la opción correcta. Entonces, para nada es un proceso fácil, o sea, sí requiere de bastante estudio por parte de ustedes. Creo que un examen de opción múltiple es más difícil que un examen en el que me estuvieran desarrollando las fórmulas y todo eso. Entonces hay que estudiar, chicos, ¿sale? Ya es lo último. Esta es la oportunidad para mejorar el promedio, porque recuerden que nada más les encargué una tareita que cuenta como un punto. Entonces, ese punto se lo van a ganar fácilmente si nada más se ponen a copiar en unas hojitas todo lo que hemos estado viendo. Ya no requiere de esfuerzo intelectual por parte de ustedes. Sin embargo, el hecho de que lo hagan les obliga a estar repasando estas reaccioncitas y que traten de encontrar patrones de reactividad. ¿Va que va? Entonces, larguémonos. Nos vemos el viernes, chicos. Ya está, profe. Vámonos por una marucha. Vámonos.